Cariño, ¿estás segura de que no quieres desayunar? Tengo que irme. Hace un año, Eva Glave, de 31 años de edad, de Frankfurt, detectó un bulto anormal en su pecho. Pronto sus sospechas se confirmaron. Se trataba de un tumor maligno. Lo primero que hicieron fue amputarme el pecho. Luego fui a quimioterapia 6 veces. Me dieron radioterapia durante 6 semanas y me administraron anticuerpos 18 veces. Espero que todo haya terminado y no tener que volver a pasar por ello nunca más. ¿Qué tal ha tolerado hoy las infusiones? Bastante bien de momento. ¿Dijo usted que hay una alteración quística en su pecho derecho? También sí. ¿En el pecho derecho? Sí. ¿Y el tumor estaba en el izquierdo? ¿Dónde exactamente? Sí, aquí arriba. Es muy importante que sepa qué desodorantes puede utilizar. Yo me fijaría en los aditivos que contienen y, sobre todo, que no tengan aluminio. ¿Aluminio? Sí, exacto. Yo no correría ningún riesgo. Muy bien. ¿Aluminio? Hace un siglo la mayoría de la gente no habría reconocido esa palabra. En la actualidad este metal ligero está a punto de superar al hierro. El aluminio es mucho más que un material corriente. Una amplia variedad de sus compuestos se utiliza en cosmética y también para la purificación del agua. Los productos hechos con aluminio se han convertido en elementos habituales de nuestra vida cotidiana. Se podría decir que estamos viviendo en la edad del aluminio. Y Werner Jaeger es uno de sus profetas. Es el director del Departamento de Investigación y Desarrollo de Hydro Building Systems en la empresa de aluminio más grande de Europa, Norsk Hydro. El aluminio como tal es un material muy atractivo e interesante porque gracias a las propiedades que tiene te ofrece un montón de posibilidades. Te permite realmente desarrollar una idea desde el principio hasta el final. A ese concepto nosotros lo llamamos de la cuna a la cuna. Todo es posible con un solo material. Su amplitud de posibilidades, la multitud de aplicaciones que tiene es fascinante. Y ese es el motivo por el que yo me dedico al aluminio. Achtung und Schuss. Christopher Exley es presidente del Instituto de Química Bioinorgánica en la Universidad de Kiel, Gran Bretaña. Desde hace casi 30 años se ocupa de un asunto: el aluminio. Vivo a unos 12 kilómetros de la universidad y llevo unos 19 años yendo en bicicleta de mi casa a Kiel. Ha sido un largo viaje, casi equivalente a, más de 2 vueltas a la Tierra en bicicleta para poder venir a Kiel y llevar a cabo mis investigaciones sobre el aluminio. A principios de la década de 1980, el tema medioambiental por definición era la lluvia ácida. El agua no suele contener aluminio. Christopher Exley descubrió que el ácido que contenía el agua de lluvia absorbía pequeñas partículas de aluminio del suelo, pero era suficiente para matar peces. Los resultados revelaron que los iones de aluminio atacaban las branquias de los peces y perturbaban sus funciones. Los peces se asfixiaban. Cuando ves el impacto que tiene el aluminio en un pequeño salmón, te das cuenta de que en realidad es devastador. Ves el sufrimiento. Fue ese tipo de observaciones lo que me hizo decidirme a trabajar en el aluminio per se, no simplemente en el aluminio en los peces, para averiguar cuál es el impacto del aluminio en todos los seres vivos y principalmente en los seres humanos. Eva Glave está trabajando de nuevo como comadrona después de su diagnóstico de cáncer de pecho.
Durante 7 años seguidos trabajé en turnos de guardia. Tuve que cumplir mis 10 horas de trabajo diarias y a menudo trabajar 20 horas seguidas. Los partos suelen producirse de noche hasta la mañana siguiente y así sucesivamente. Todo el tiempo que fuera necesario y luego de nuevo las visitas a domicilio. Por lo tanto, yo diría que sudaba mucho y siempre llevaba desodorante en el bolsillo. Unos 11 botes, porque siempre llevo uno en mi bolsa de deportes, por supuesto. Uno en mi maletín de comadrona, en mi bolso de mano, en casa de mi novio, otro para cualquier contingencia y otro en el coche para emergencias. La oncóloga Philippa Darbre realiza investigaciones sobre las causas del cáncer de pecho. Estudia las razones por las que muchos tumores aparecen curiosamente en la zona próxima a las axilas. Estudios realizados en las décadas de 1930 y 1940 muestran que el 30% de los cánceres de pecho se producía en esa zona. Y actualmente en esa zona se produce casi el 60%. Así que algo está ocurriendo más allá de la explicación habitual de que es una zona donde hay más tejido. Y por supuesto, otra explicación posible es que es en la zona en la que se aplican productos químicos debajo del pecho. La primera suposición de Darbre fue la influencia negativa de los llamados parabenos, compuestos químicos que contienen diferentes cosméticos. Entonces me di cuenta de que en esos cosméticos había aluminio que se utilizaba como antitranspirante y que se añadía en niveles muy altos. Por tanto, había un problema de exposición a ese elemento, así que quise saber si el aluminio podía penetrar en el pecho humano. Darbre inició un estudio comparativo de mujeres con y sin cáncer de pecho. Con un extractor de leche se puede extraer una cantidad muy pequeña de líquido del pezón de mujeres no embarazadas. Se denomina líquido aspirado del pezón. Si tomas muestras de mujeres con cáncer de pecho y de mujeres sin cáncer de pecho, puedes comparar el contenido de ambas muestras. Y en los líquidos aspirados del pezón de mujeres con cáncer de pecho encontramos niveles más altos de aluminio. El Instituto Internacional del Aluminio tiene su sede en el centro de Londres y aboga por la industria del aluminio. Aquí es donde nos vamos a reunir con el toxicólogo Nicholas Priest, quien se encarga de supervisar la seguridad del aluminio en nombre de la industria. Si existieran pruebas claras de toxicidad, yo sería la primera persona en decir no lo usen. De acuerdo, pero no he encontrado ninguna. No hay ninguna prueba sistemática que muestre la existencia de toxicidad a los niveles a los que la gente se expone. Y la gente no aplica cantidades enormes de aluminio en sus axilas. Philippa Darbre examinó el efecto de tales dosis mínimas de aluminio en el pecho femenino. En el transcurso de un año se dedicó a observar si las células vivas se alteraban en presencia de aluminio. En efecto, si tomamos células epiteliales mamarias normales, formarán colonias en cultivos en suspensión. Y en presencia de aluminio pueden formar lo que podríamos llamar pequeños tumores en suspensión. Pero en ausencia de aluminio, por supuesto, no lo hacen, porque son células normales. Así que, en ese sentido, el aluminio parece capaz de convertir una célula normal en una célula cancerosa. Darbre descubrió también otro efecto. Añadir aluminio aumentaba las probabilidades de células cancerosas migratorias y la formación de metástasis. Algo que también descubrimos fue que el aluminio podía influir en el comportamiento de las células mamarias cancerosas y posiblemente en su forma de desplazarse. Y por supuesto, si ese extremo queda demostrado y confirmado por otros laboratorios, sería un dato trascendental porque, obviamente, nadie se muere por tener un bulto en el pecho. La gente muere porque las células son capaces de desplazarse a otras partes del cuerpo. Yo siempre vi la quimioterapia como un amigo. Era plenamente consciente de que se trata de un veneno muy pernicioso y de que con él estaba haciendo mucho daño a mi cuerpo. Pero siempre intenté decirme a mí misma, oh, vamos, puedes hacerlo. Lo más duro era la posibilidad de metástasis en el hígado. Imaginar el final de mi vida era de alguna manera...
La mayor parte no penetra en la piel. Hay quien sostiene que si te afeitas las axilas y dañas tu piel, podrías hacer que penetrara más aluminio. Pero los niveles que podrían transferirse son mínimos, comparados con cualquier nivel que podamos considerar tóxico. Más de 2/3 de los desodorantes contienen compuestos de aluminio como ingrediente activo. El aluminio reacciona al entrar en contacto con las células de la piel y las une de manera que les impide sudar. El aluminio es el metal más común en la corteza terrestre, 2 veces más común que el hierro. Pero el aluminio puro no existe como tal. Se une estrechamente con otros elementos y no puede lavarse con agua normal. El suelo que hay bajo nuestros pies está compuesto principalmente de aluminio, silicio y oxígeno. De manera que la corteza terrestre, que es la capa que rodea toda la Tierra, es aluminio, silicio y oxígeno. Así que el aluminio es ubicuo, está en todas partes. Una mina de pizarra. En su interior las rocas están unidas por iones de aluminio. Es extremadamente complicado extraer el metal en bruto. La bauxita es el único mineral que contiene un tipo de aluminio que hace su extracción económicamente viable. Bernard Jagger, director de una empresa de aluminio, se dirige a Porto Trombetas, en Brasil, donde su compañía está vinculada a una de las minas de bauxita más grandes del mundo. Aquí, en medio de la selva virgen, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad, se ha montado un enclave minero con más de 6.000 trabajadores. Sin la invitación de la empresa no se permite siquiera salir del aeropuerto. La prospección de bauxita en la selva tropical es comparativamente fácil. El mineral puede encontrarse a solo unos metros bajo la superficie. Lo único que hay que hacer es deshacerse primero del bosque. Hola, Manuel. Me alegro de verte. ¿Cómo va todo? Tenemos aquí una gran excavación. ¿Cuánto tiempo se tarda en vaciar esta zona? Unos 2 turnos. Así que en 48 horas estará hecho. La zona de prospección se expande rápidamente, principalmente porque hay 3 turnos trabajando las 24 horas. Anteriormente las minas estaban situadas en torno a los asentamientos de los trabajadores. Actualmente hay que conducir alrededor de 1 hora para llegar a la región minera. Porto Trombetas es una de las minas de bauxita más rentables del mundo. 18 millones de toneladas de aluminio se extraen aquí cada año. Y cada año se tala una superficie equivalente a 250 campos de fútbol de selva virgen con gran variedad de especies. Hasta cierto punto resulta problemático deforestar la selva y luego reforestarla de nuevo. Pero por otro lado, obtienes una bauxita de alta calidad, que es indudablemente mucho más valiosa que la bauxita de baja calidad que obtienes en otros enclaves. Mientras las minas se reforestan, la variedad original de especies podría perderse para siempre. Casi a diario, cargueros llenos de bauxita zarpan desde el puerto. Un solo barco transporta 70.000 toneladas, más de 3.000 camiones de carga. Navega a lo largo del río Amazonas hacia el Océano Atlántico, donde la bauxita pasa a la siguiente fase de procesamiento. La mayor refinería de aluminio se encuentra en Barcarena, a orillas del río Pará. La gente del lugar se gana la vida pescando, o al menos trata de vivir de la pesca. El río Pará fue el hábitat y principal fuente alimenticia de la población local durante muchos siglos. Pero desde que se procesa bauxita en la zona, todo ha cambiado.
No sé qué es lo que ha provocado esto. El agua es totalmente distinta. Se ha vuelto muy blanca y viscosa. Creo que ha ahuyentado a todos los peces de esta parte de la playa. Hace 20 años capturábamos mucho más y regresábamos a casa con las canoas llenas de pescado que podíamos vender, pero eso ya no es posible. Esta es mi empresa. Es la planta de aluminio más grande del mundo. Tenemos capacidad para producir más de 6 millones de toneladas al año. 6 millones de toneladas al año. 6 millones de toneladas al año. Desde 2011, la refinería de aluminio de Barcarena pertenece a Norsk Hydro, que es actualmente una del puñado de empresas multinacionales que controla la producción total de mineral de bauxita y de aluminio en bruto. Aquí, las partes de bauxita ricas en aluminio se extraen mediante la utilización de la agresiva sosa cáustica. Luego, el líquido se enfría y posteriormente se quema a 1300 grados centígrados. El polvo de aluminio blanco es el material básico con el que se produce el aluminio en bruto e innumerables productos, como el cemento o la cerámica de aluminio. Las condiciones de trabajo son extremas. A pesar del calor tropical, cada milímetro de piel debe protegerse de la sosa cáustica. Más de la mitad de la bauxita se convierte en barro rojo inutilizable que termina vertiéndose. ¿Qué ocurre con los peligrosos residuos? No se sabe con certeza. Una forma de utilizar el barro rojo es, por ejemplo, en la construcción de carreteras. También se ha utilizado para fabricar ladrillos o tejas. También hemos construido casas con los ladrillos de barro rojo. Le hemos dado esa utilidad. Sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de material de construcción disponible. El vertedero de barro rojo es 2 veces más grande que la propia refinería. En 2010, durante un accidente en una fábrica de aluminio en Hungría, se liberó una gran cantidad de barro rojo, dando lugar a uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. En el sitio donde se ubicaba la fábrica de aluminio de Aika, se rompió el dique de un estanque de barro rojo. Una ola de crecida de varios metros se desplazó en dirección a la pequeña localidad de De Bexer. Casi nadie en la zona sabía que el líquido rojo no era agua, sino sosa cáustica. Istvan Benko, de la televisión local, cogió de inmediato su cámara cuando se produjo el desastre. La calle se convirtió en un río embravecido. Benko consiguió ponerse a salvo escalando a la terraza de su casa. Cuando llegó al baño, se dio cuenta de que lo que estaba inundando las calles no era barro normal. Sus calcetines se habían disuelto en el líquido. Un vecino tropezó y cayó de bruces en el barro rojo. Los bomberos se llevaron a los dos al hospital. Cada día, cuando me cambiaban los vendajes, mi piel estaba llena de puntos. Al principio podía sentirla, pero al 4.º día mi piel estaba muerta. La lejía actuó con tanta eficacia que atacó incluso la carne por debajo. Alrededor de 1 millón de metros cúbicos del líquido altamente tóxico se esparcieron por toda la zona. 10 personas murieron en la inundación. Más de un centenar tuvieron que ser trasladadas a hospitales con quemaduras graves causadas por sustancias químicas. Un año después, la zona donde se levantaba la casa de Istvan Benko había quedado completamente arrasada. Yo no estaba presente cuando derribaron mi casa. Habría sido insoportablemente triste para mí ver cómo el trabajo de toda mi vida era destruido en media hora.
La salud de Benko quedó también destruida por el desastre. Su cuerpo está cubierto de cicatrices y ni siquiera es capaz de cargar con una cámara. Sin embargo, en ese intervalo de tiempo la fábrica de aluminio ha vuelto a reanudar su producción. En la Universidad de Viena, un equipo de científicos realiza investigaciones sobre la causa de las alergias. Para probar nuevas terapias necesitan a alguien que esté enfermo. Se sabe desde hace mucho tiempo que inyectar hidróxido de aluminio en el cuerpo puede desencadenar cualquier tipo de alergia, por ejemplo en animales. Han descubierto que se puede volver alérgicos a los ratones si se les alimenta con manzanas o nueces acompañadas de medicamentos para la acidez estomacal. Estos medicamentos contienen hidróxido de aluminio como sustancia activa. Y al parecer, el aluminio moviliza el sistema inmunológico contra una sustancia administrada simultáneamente. De momento, hemos escogido los principales alérgenos alimentarios y podríamos demostrar que con el aluminio como adyuvante se pueden desarrollar alergias a los alimentos. Por ejemplo, podríamos coger cualquier alimento de la cocina y añadirle adyuvantes, y según mis datos actuales, podríamos inducir en las personas alergias alimentarias con mayor o menor intensidad a cualquiera de esos alimentos. A menudo me moquea la nariz y también siento un hormigueo en la lengua. Los estudios demuestran que los niños son más propensos a sufrir alergias si sus madres estuvieron tomando medicamentos durante el embarazo que contenían aluminio. Este es un tema muy sensible. La acidez estomacal se produce por la posición alta del diafragma durante el embarazo. Hoy en día se recetan fármacos muy potentes que las mujeres embarazadas toman durante largos periodos. Y por tanto, no solo queda afectado su propio sistema inmunológico, sino la capacidad inmunológica contra las alergias de sus hijos. Algunos de estos medicamentos se pueden adquirir sin receta en la farmacia. Hace algún tiempo, la misma sustancia ya había provocado un escándalo a nivel global en los centros de diálisis. Herbie Holzer, de la Universidad de Graz, estuvo involucrado en la detección del caso. En los años 70 observamos casos neurológicos muy dramáticos e inadecuados. Estas personas sufrían deficiencias neurológicas graves, trastornos del habla y del movimiento. Sorprendentemente, gente joven en particular mostró síntomas similares a los de la apoplejía y el Alzheimer. Finalmente, Holzer y sus colegas descubrieron el motivo. Los nuevos medicamentos contenían grandes cantidades de hidróxido de aluminio. En cuanto detectamos el problema, dejamos de administrar fármacos con hidróxido de aluminio. Pero las deficiencias neurológicas no mejoraron. El problema era que el aluminio ya había penetrado en el cerebro y los efectos tóxicos se habían propagado de tal manera que no nos permitía observar ninguna mejoría. Durante los últimos años, Gunther Parroll ha experimentado pérdidas de conciencia inexplicables cada vez con mayor frecuencia. Al principio, su mujer, Graciela, creyó que se trataba de agotamiento o depresión. Finalmente, Gunther tuvo que dejar su trabajo. No, esos no. Esas eran las puntas que habíamos cortado al principio. Ah, ya, lo siento. Vamos a tirarlas otra vez. Todo comenzó un día mientras conducía mi coche. No, mi bicicleta. Iba conduciéndola por la acera. Me di cuenta de que marchaba de forma incorrecta. No estaba conduciendo como era debido. U otra vez, mientras conducía mi coche, de pronto me subí a la acera y me di cuenta de que estaba haciendo algo que no era correcto. En última instancia, su neurólogo quiso despejar cualquier duda y pidió a Gunther Parroll que se sometiese al test del dibujo del reloj, una prueba estándar para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. ¿Ve el círculo vacío? Rellénelo, por favor. Convierta el círculo en un reloj.
¿En el círculo? ¿Tengo que dibujar algo dentro? Las 12. Empiece por ahí. Es lo más sencillo. ¿Dónde están las 12? Estoy seguro de que recuerda más o menos dónde se sitúan. ¿Arriba? Sí, y luego el resto de los números. 6, 7, 8, 9. Ahora el reloj debe mostrar una hora. Señala las 11 y 10. Las 11 y 10, veamos. Las 11 y 10 debería ser así. No, no está bien, no encaja. ¿No? No, no está bien. Las 11 y 10 tendría que ser aquí. El reloj tiene siempre dos manecillas, una manecilla grande y otra pequeña, y señalan las 11 y 10. ¿Pero cómo? ¿Aquí dentro? Sí. Las 11 debería... No, estos son las 11. No lo sé. Está bien. No lo sé. Vale, está bien. Pongamos esto a un lado. La situación se ha agravado mucho. Pocos días después de regresar de nuestras vacaciones, no era capaz de desenvolverse en su propio apartamento. Se quedó parado en el vestíbulo y dijo: ¿a dónde voy ahora? ¿Cómo llego al dormitorio? ¿Dónde está el baño? Gunther Parroll fue siempre una persona bastante escéptica a la hora de medicarse, a excepción de sus pastillas para la acidez. Nos conocemos desde hace 28 años y desde entonces mi marido toma estos medicamentos. Puede incluso que desde hace más tiempo, incluso antes de conocernos. Sí, hace mucho tiempo, ni siquiera lo recuerdo. En todo caso, entre 25 y 28 años. Ni siquiera sé desde cuándo. Veamos qué dice aquí. El uso prolongado de dosis altas, fíjate, puede dar lugar a depósitos de aluminio en los tejidos nerviosos y óseos. Esto puede provocar daños cerebrales. Mira, entre paréntesis indica incluso demencia senil y anemia. Santo cielo. En casos de insuficiencia renal y uso prolongado del medicamento, se deben comprobar regularmente los niveles de aluminio. Ya, pero ¿quién comprueba sus niveles de aluminio? Nosotros nunca lo hemos hecho. No. Nunca. Un portavoz de la Agencia Europea de Medicamentos no ve ninguna razón para tomar medidas. En el encabezamiento de la información sobre el uso del medicamento dice precisamente que el compuesto no se debe utilizar durante un largo periodo de tiempo. Si se hace un uso prolongado, se debe consultar a un médico. El uso a largo plazo sin asesoramiento médico es en realidad casi imposible, y no debemos olvidar que el farmacéutico que dispensa estos medicamentos debe informar también al paciente sobre los posibles riesgos. Nunca nos dijeron nada. No. Ni siquiera en la mejor farmacia. Sí, es cierto. Nunca nos informaron de ello. Hace un par de días leí otro artículo en una revista en el que se sugería que podría desarrollarse un nuevo medicamento en un futuro próximo. Puede que sea un poco tarde para mí. Podría ser perfectamente el caso. Puede que haya llegado mi hora, eso es lo que digo. Por supuesto que no me importaría quedarme aquí un poco más. Sí, estaría bien, pero... El aluminio es el único elemento abundante en nuestro planeta que no tiene utilidad en las funciones biológicas de ningún ser vivo. Se trata de un fenómeno muy anormal desde el punto de vista evolutivo, ya que uno de los principios de la naturaleza es utilizar todos los materiales disponibles en un sentido positivo. No hemos logrado identificar ni una sola propiedad del aluminio que aporte el menor beneficio a ningún sistema biológico. Es evidente que ha supuesto un enorme beneficio para la humanidad en cuanto a la ciencia de materiales y en las múltiples formas en que usamos el aluminio en la edad del aluminio. ¿Pero beneficia a algún sistema bioquímico? Y no estamos hablando solo de los seres humanos. Estamos hablando de que desde la bacteria más pequeña hasta los seres humanos no tenemos la menor evidencia de que ningún organismo use el aluminio de forma activa para obtener algún beneficio.
El polvo de aluminio de Brasil ha llegado a Alemania, al puerto industrial de Neuss-Düsseldorf. Aquí entra en la última etapa del proceso de producción. Se necesita una cantidad ingente de energía eléctrica para extraer el metal de su combinación con el oxígeno. Una celda electrolítica es como una bañera de hidromasaje. En el fondo de la bañera se encuentran las placas para el cátodo, que están hechas de carbón. Al aplicar grandes corrientes de energía eléctrica durante este proceso se extrae el aluminio, que después se deposita en forma de metal líquido en el fondo de la bañera. Para obtener 1 kilogramo de aluminio se emplea aproximadamente 10 veces más energía de la que se necesita para obtener 1 kilogramo de acero. Con la cantidad de energía consumida por esta planta de aluminio cada año, se podría abastecer sin problemas la demanda de energía eléctrica de una ciudad como Düsseldorf durante un año entero. Y esta energía se aplica al metal en bruto. El aluminio líquido es altamente reactivo. Parece que un avión se ha estrellado en el segundo edificio. Un Boeing 767 tiene un peso neto de 82,3 toneladas. De ellas, cerca de 30 toneladas son aluminio. Según este experto en metalurgia noruego, este aluminio explica por qué las Torres Gemelas se derrumbaron tan increíblemente rápido. El aluminio no es un metal peligroso en absoluto. El aluminio se convierte en peligroso cuando se funde. Simensen ha calculado que poco antes de derrumbarse las torres, el aluminio del avión se calentó a una temperatura tan elevada que llegó a licuarse. En algunas de las imágenes se puede ver cómo el aluminio fundido sale por las ventanas y cae en forma líquida. La temperatura debía ser elevadísima. Yo calculo que entre 800 y 900 grados centígrados. El metal fundido cayó por las escaleras y bajó hasta las siguientes plantas y se mezcló con el agua de los dispositivos antiincendios que sabemos que había en cada una de las habitaciones del edificio. Las explosiones previas al desplome de las torres han contribuido a alimentar disparatadas teorías conspirativas, pero en opinión de Simensen no constituyen ninguna sorpresa cuando uno está familiarizado con las propiedades del aluminio. La conjunción del aluminio y el agua da óxido de aluminio más hidrógeno y como resultado una gran explosión. Estamos hablando de una bomba con una potencia equivalente a 700 kilos de TNT como mínimo, puede que más incluso. Por extraño que parezca, el informe oficial del gobierno sobre el derrumbe de las Torres Gemelas no menciona en absoluto el aluminio. En el reciclaje del aluminio, las desventajas se convierten en ventajas. Ahora solo se requiere la mitad de energía que sería necesaria para fundir chatarra de hierro. El aluminio es un metal muy valioso. Cuando se somete a reciclaje, de cada kilogramo que se recibe del distribuidor se obtiene un gran beneficio. Es lo que hace del aluminio un metal tan bueno. Tiene unas propiedades excelentes y es un material muy valioso del que se obtiene mucho dinero cuando entra en el circuito de reciclado. El valor del material original se multiplica por 5 en cada una de las fases del proceso. A partir de la bauxita, pasando por el polvo de óxido hasta la barra final de metal en la que puede transformarse cualquier chapa de aluminio en cualquiera de sus formas. Sin embargo, la fase más problemática de la producción se subcontrata cada vez más a países en vías de desarrollo. El agua potable se purifica con aluminio en gran parte de Europa. Este proceso puede a veces salir mal, tal como ocurrió en la planta potabilizadora de Camelford en 1988. Yo solía venir aquí todas las mañanas para leer la prensa matutina. Un día, paseando junto a la orilla, vi que todo el lecho del río estaba cubierto de peces muertos y me pregunté qué diablos estaba sucediendo. Esa misma noche mi mujer se dio un baño y cuando se disponía a lavarse el pelo mezcló el jabón con el agua y ésta se volvió de color azul brillante. Ella se quedó muy sorprendida, no se alarmó, simplemente se sorprendió.
En la planta potabilizadora informaron de que se había producido un problema técnico menor. El agua es perfectamente segura, incluso para el consumo, aunque la gente no la esté bebiendo debido a su sabor. Es segura a todos los efectos, aunque es posible que algunas personas puedan experimentar pequeñas irritaciones cutáneas. Finalmente, Doug Cross pudo establecer la conexión entre los peces muertos y el extraño sabor del agua potable. Cuando bajé por la mañana, había aquí peces muertos, pero no los había corriente arriba, de modo que la contaminación no pudo descender río abajo en esta dirección. Todo comenzó aquí, y entonces una persona comentó que habían estado lavando las tuberías de agua en la carretera durante la noche, vertiendo el agua sucia en el río al otro lado del puente. Y eso fue lo que mató a los peces. En otras palabras, nuestra agua potable estaba envenenada. Finalmente, las autoridades sanitarias tuvieron que admitir lo que había ocurrido realmente. Un conductor de camión recién contratado, que se encontraba solo en la planta potabilizadora, sencillamente había vaciado su carga de sulfato de aluminio en el depósito equivocado. El agua potable contaminada se bombeó rápidamente a las tuberías de abastecimiento. En toda la zona comenzaron a producirse extraños sucesos. Carol, la esposa de Doug, fue una de las personas afectadas. Entonces mi esposa comenzó a quejarse de que su artritis empeoraba mucho. Hasta ese momento los síntomas de su enfermedad eran bastante leves. Otras personas experimentaron síntomas más graves. La gente me contaba que mientras conducía el coche tenía malas experiencias. Se detenían de repente a un lado de la carretera y pensaban, ¿a dónde voy? ¿Y por qué estoy en este lado de la carretera? Estoy en el lado equivocado de la carretera. Cosas de este estilo se convirtieron en algo común. Entonces empecé a recibir llamadas telefónicas de agricultores. Uno de ellos me dijo, tenía 40 ovejas en un campo con una tubería conectada al depósito de agua de la ciudad. Y en otro campo contiguo, tenía otras 200 con un manantial de agua natural. Todas las ovejas que bebían del manantial estaban bien, pero de las 40 que habían bebido del agua del depósito, 10 habían muerto. Y entonces otra gente me habló de problemas similares con las vacas. Cuando te enteras de que hay animales muriendo y luego oyes, bueno, pero no afecta a los seres humanos, sabes que están mintiendo. En 2003, 15 años después del incidente, Doug Cross comenzó a observar cambios alarmantes en el comportamiento de su esposa Carol. Su salud se debilitó enormemente y paulatinamente se fue consumiendo. Y finalmente, en una ocasión, se me quedó mirando y me dijo en voz baja, adiós, adiós, adiós. Y esa fue la última vez que me habló. Poco después, la esposa de Doug Cross murió a la edad de 59 años. El forense pidió a Christopher Exley que examinase el cerebro de Carol Cross para comprobar la concentración de aluminio. No existe un nivel normal. El nivel normal sería la ausencia total de aluminio, pero la realidad es que todos tenemos aluminio en el cerebro, algo así como 1 o 2 microgramos de aluminio por cada gramo de tejido seco. En determinados casos de Alzheimer hemos descubierto que esta cifra puede llegar a los 4, 5 o 6 microgramos. En una de las muestras del cerebro de la señora Cross hallamos 23 microgramos por gramo de tejido seco, que es algo casi nunca visto. Uno de los niveles más altos que nosotros hemos medido nunca. Y probablemente hemos medido más contenido de aluminio en cerebros humanos que ningún otro grupo del mundo. Encantada de conocerte, Phil. La iniciativa ciudadana de Camelford todavía se reúne en la actualidad. Lo que le ocurrió a Carol Cross no es un caso aislado. Luchó mucho durante los últimos 18 meses de su vida. Luchó, luchó y luchó. Tenía 61 años, creo. Comenzó a sufrir pérdidas de memoria hacia el final. Sí. Y también desarrolló epilepsia. En muchas zonas del cerebro de Richard no había flujo de sangre. Lo sé. Estaba muerto. Hubo un incidente en el Reino Unido hace unos 20 años en Camelford. Después hubo mucha gente que alegó que sufría deterioro cognitivo por puro interés. Si sufrían deterioro cognitivo podían recibir una indemnización. Pero si no sufrían daños, no recibían ninguna compensación. Y ese es uno de los problemas que solemos encontrarnos.
En otras muchas regiones de Europa, al igual que en Gran Bretaña, se usa aluminio para purificar el agua potable. El aluminio reacciona como mejor sabe, se enlaza con la siguiente mejor molécula, en este caso con las partículas de suciedad en el agua. Entonces se vuelven más pesadas y quedan atrapadas en el filtro o en el depósito de infiltración. Podemos usar también el cloruro de polialuminio para establecer un sistema de floculación en nuestra planta potabilizadora, donde estas partículas se vuelven a unir y decantar. Entonces se transforma en lo que denominamos agua potable y sale definitivamente limpia. Hace 3 años al dentista Gerhard Brauer se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. Las tareas cotidianas más sencillas se han convertido en un reto para él y también para su compañera Birgit. Bien, ¿qué hacemos de comer este fin de semana? He mirado y todavía nos queda un poco de pesto. Sí. ¿Podemos añadir una ensalada como acompañamiento y cocinar unos tallarines? Sí, para empezar, y luego... Para mañana, filetes de cordero. ¿Sabes si tendrán? Sí. ¿Crees que podrás hacerlo? Te haré una lista. Encontraré el supermercado. Encontrarás el supermercado, pero ¿encontrarás los filetes de cordero? Sí, siempre que haya. Y para LOL necesitamos salchichas. Vuelve sin contratiempos. Ya veremos. A ver, ¿dónde están las salchichas? No encuentro las salchichas. ¿Dónde he puesto el carro? ¿Sabe alguien dónde está mi carro? No sabemos si el aluminio es un factor contribuyente o directamente causante de la enfermedad de Alzheimer, pero eso no cambia el hecho de que el aluminio sea una neurotoxina. Y no cambia en absoluto el hecho de que el aluminio esté asociado a los principales rasgos patológicos de la enfermedad de Alzheimer. Si vivimos en determinadas zonas en las que el abastecimiento de agua contiene unas cantidades determinadas de aluminio, la incidencia de la enfermedad en dichas áreas es más elevada. Los dentistas trabajan asiduamente con aleaciones de aluminio. Ya se han detectado problemas de salud entre los técnicos dentales en conexión con el aluminio. Hace 3 años, Gerhard Brauer se vio obligado a cerrar su consultorio. Desde entonces, muchas cosas se han vuelto extrañas para él. No sé qué es esto, no sé cómo funciona. Los taladros se utilizan para tratar los dientes. Estos instrumentos se usan para mejorar la visión de la cara interna y todo eso. Y también hay que usar estas ganzúas para ver con la ayuda de los dedos si todo está bien. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es muy arriesgado mirar dentro de mi cerebro. Sería factible hacerlo, pero es muy arriesgado porque puede costarte la vida. Estoy absolutamente convencido de que el mal de Alzheimer existiría en ausencia de aluminio. Ahora bien, ¿se daría en edades tan tempranas en la gente? ¿Quién sabe? Quizás podríamos vivir 150 años en ausencia de aluminio. O tal vez la enfermedad sería menos agresiva. Quizás sería mucho menos agresiva, no debilitaría tanto a las personas y sus vidas no serían tan precarias desde que se les diagnostica la enfermedad hasta que fallecen. En cierta medida la gente piensa ahora, no, es un tema zanjado. El aluminio no es realmente un problema sanitario. Aunque los catedráticos relacionados con la industria siguen defendiendo su seguridad, en la práctica científica se consolida cada vez más la opinión contraria. Por ejemplo, cuando Romain Gerardi, director del Departamento de Enfermedades Neuromusculares de la Universidad París-Este, se vio enfrentado a un nuevo tipo de enfermedad entre un creciente grupo de personas. El agricultor Luc Braconnier es un caso típico. ¿Qué edad tiene usted? Sufre de fatiga constante y dolores musculares severos, hasta el punto de no poder realizar ya su trabajo.
El doctor toma una muestra de tejido muscular. Los resultados parecen un misterio al principio. Cuando observamos el tejido a través del microscopio electrónico, hallamos inclusiones de naturaleza desconocida en los macrófagos. Al principio pensamos que se trataba de calcio, pero las tinciones de calcio resultaron negativas. Y finalmente enviamos una muestra al departamento de biofísica. Y lo único que nos dijeron fue: parece ser aluminio. No sabemos cómo es posible, pero es aluminio. Los músculos muestran áreas sospechosamente infectadas donde se han concentrado una gran cantidad de células asesinas del sistema inmune. Los denominados macrófagos están llenos de partículas de aluminio. Las inclusiones de aluminio en el interior. El aluminio se añade a las vacunas para aumentar su eficiencia. Los expertos consideran estos aditivos un pequeño secreto sucio, ya que nadie sabe exactamente hasta qué punto aumenta la eficacia de la vacuna ni lo que el aluminio provoca en el organismo posteriormente. Todo el mundo creía que después de la inyección, el paciente eliminaba rápidamente el aluminio a través de la orina. Ahora sabemos que no es el caso. El cuerpo puede retener durante más de 15 años el aluminio en el organismo. Y nadie sabe exactamente cuál es el destino final de este aluminio. ¿Se elimina a través de la orina al cabo de un día? Ni siquiera esto está claro. Gerardi y su equipo descubrieron que en la mayoría de los seres humanos y animales el aluminio se descompone. Pero en un pequeño porcentaje, las partículas de metal permanecen en el cuerpo durante años. Una pequeña porción de estas partículas escapan del músculo inyectado, se dispersan por el organismo y se alojan en puntos muy distantes después de circular meses y meses en el flujo sanguíneo. Y penetran en órganos tan distantes como el bazo o el hígado. Y finalmente, con el paso del tiempo y de una forma muy gradual, en el cerebro. En mayo de 2012, un gran número de expertos se reunió en un Congreso Mundial sobre Enfermedades Autoinmunes celebrado en Granada, España. Por primera vez, el aluminio ocupa el centro de atención. Es el mayor congreso sobre enfermedades autoinmunes celebrado jamás. Asisten 2.300 participantes y tenemos 2 o 3 sesiones dedicadas al tema de los adyuvantes. Es una combinación de carbonato de magnesio e hidróxidos de aluminio. Puede causar fenómenos autoinmunes o enfermedades autoinmunes. Pero existen muy pocas dudas de que el aluminio es un neurotóxico que causa una serie de problemas, tales como deterioro de la memoria cognitiva y del control psicomotor. Entender cómo funciona el aluminio es la respuesta para comprender su eficacia. Las partículas minerales pueden penetrar en el cerebro usando un mecanismo de caballo de Troya. Y lo que es más importante, las partículas de aluminio son capaces de penetrar en el cerebro como una partícula completa. Para muchos de los que asistieron a estas sesiones, la información fue novedosa. Nuestro papel como organizadores de este congreso es difundir la información, porque la falta de conocimiento es peligrosa. No condenamos las vacunas y tampoco queremos abolirlas. Pero mi deseo y mi ruego es saber quién es susceptible al aluminio y quién no, para poder evitar su uso. Los productores de vacunas tendrán que invertir en el desarrollo de alternativas libres de aluminio, reza una de las conclusiones de la conferencia. Pero las autoridades no ven motivos para tomar medidas. Creo que el papel de las autoridades médicas no es ejercer presión. Desde nuestro punto de vista, el hidróxido de aluminio no supone un riesgo inminente, de modo que, ¿cómo podemos ejercer presión? Estamos de nuevo en Frankfurt. Eva ha invitado a unos amigos a una fiesta. Ha pasado un año desde que terminó la quimioterapia. Me gustaría decir algo muy breve. Y es muchas gracias a todos.
no solo por haber venido hoy aquí, sino sobre todo por vuestro apoyo durante este último año, que ha tenido más momentos bajos que altos la mayoría de los días. Gracias simplemente por estar ahí y esto es por vosotros. Salud. Se ha abierto la caja de Pandora y se ha dejado salir al aluminio. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener esto en la vida futura de nuestro planeta? Bueno, los primeros indicios no son muy halagüeños y tenemos que intentar resolver esos problemas. Tenemos que aprender a vivir en la edad del aluminio, que no va a concluir en un futuro próximo, con las consecuencias o posibles consecuencias de esta creciente carga de aluminio en nuestro organismo, es decir, la incidencia cada vez mayor de enfermedades posiblemente relacionadas con el aluminio.